Hola gamers, llega por fin uno de los juegos más esperados del año, Biomutant. Este juego fue anunciado en 2017 y desde entonces nos ha tenido a muchos con el hype por las nubes. Lo publica THQ Nordic y sus creadores son Experiment 101, conocidos sobre todo por la saga Just Cause. 3 años de espera con muy poco contenido para siquiera ver sus avances. No olvidemos que es un estudio de tan solo 20 currantes, por lo que han tenido que trabajar mucho y según ellos no querían enseñar y menos aún sacar el juego si no estuviera al 100%. Ya lo tenemos aquí. El día 25 de este mes lo tendremos tanto en consolas de PlayStation y Xbox como en PC. En este juego nos vamos a encontrar con un mundo lleno de color en un universo apocalíptico, en el que los animales han mutado y se han hecho dueños del planeta. ¿Cuál es nuestra misión principal del juego? Pues es salvar el árbol de la vida. ¿Tenéis algo mejor que hacer? Este árbol ha enfermado y tenemos que curarlo. Para ello tendremos que acabar con los 4 devoradores de mundos, que no son otra cosa que los jefes finales de toda la vida. Nuestro personaje es un mapache con muy mala hostia, y al principio del juego podremos crearlo con los atributos que elijamos. ¿Queréis un chico listo y rápido o un tonto con gran fuerza bruta? Tendremos 5 clases para elegir. La básica, que sería la todoterreno, y luego las otras 4 se especializarían en cuestiones como las armas a distancia, magia, defensa o sigilo. Ya se supone que está claro que el género del juego es el RPG. Un RPG de mundo abierto con mucho colorido y batallas frenéticas. Nos va a encantar utilizar tanta variedad de armas y magia junto con el Kung Fu. Sí, eso ya es para hacerles la ola a esta gente. Han pensado un juego en el que un pequeño mapache es el protagonista y además sabe Kung Fu. No sé cómo llegaron a esto, pero a todos nos ha molado mucho esta loca idea. No nos vamos a olvidar de las monturas. Podremos utilizar animales fantásticos, globos, caballos mecánicos. Podremos volar subidos en un animal, como también utilizar nuestra ala delta, muy al estilo Zelda Breath of the Wild. Ya hemos visto el último vídeo en el cual nos enseñan con total transparencia cómo se va a jugar en las diferentes plataformas. Vemos que en las consolas más básicas, que serían la PS4 Slim y la Xbox One, lo jugaremos a 1080 y 30 FPS. El juego se ve bien, no da, parece ser, tirones, y creo que no nos van a dar una mala sorpresa. Será jugable y muy disfrutable. Luego tendremos las consolas PS4 Pro y las Xbox X, en las que ya podremos jugar a 1080 con los maravillosos 60 FPS. Este aumento de FPS nos dará mayor fluidez y el juego se ve muy, pero que muy bien. Por último, nos han enseñado cómo corre en un PC y nos dicen que lo tendremos a 4K y 60 FPS. Por supuesto, para esto se necesita un buen PC. Así podremos disfrutar del juego de una manera espectacular. Se ve precioso y las peleas son brutales, llenas de color y con aspectos muy de cómic. Me encanta. Todavía nos queda por saber cómo se verá en las PS5 y en la Xbox Series, pero supongo que se verá muy bien. No puedo esperar más. El juego saldrá el día 25 a un precio entre 40 y 50 euros. Los de PC también podréis optar por jugarlo en la página de EA Play Pro, que por 15 euros al mes tendríais este juego y el que os dé tiempo dentro de su catálogo.
Eso ya os lo expliqué en mi anterior vídeo. Arriba a la derecha tenéis el enlace. No me queda más que decir, solo que ya estoy deseando entrar en el mundo de Biomutant y salvar a el árbol de la vida de los devoradores de mundos. Solo decir esto ya me he puesto contentillo. No olvidéis darle un like y suscribiros, ya que eso me motiva para seguir con el canal. Os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto, gamers.